Hola, y sean bienvenidos a esta segunda parte del iceberg de Ecuador. Como ya sabrán, hubieron varios temas que por falta de tiempo no pude incluir en el primer video que hice, así que como ando bien hambreado, ahí les va una segunda parte así bien insana maquiavélica XD. Bueno, empecemos. Nivel 1. Samurai vs la policía. Mientras editaba este iceberg ocurrió una de las cosas más XD que he visto en Ecuador, y debido a que el caso me pareció algo bastante random, decidí que abriríamos esta segunda parte con este tema. El 30 de enero de este año, agentes del orden recibieron la llamada de alerta de una ciudadana, la cual les informó que un sujeto estaba causando destrozos en un negocio. Cuando llegaron, los uniformados vieron que el sujeto en cuestión portaba una vestimenta extraña, pareciendo ser una especie de armadura samurái. Además también estaba equipado con un casco, una katana así a lo bien Demon Slayer XD, y un escudo. Una vez el sujeto se percató de la presencia policial, empezó a intimidarlos. Los uniformados intentaron dialogar con el hombre para que desista de sus ataques, sin embargo este samurái entre comillas no les hizo caso y siguió con su actitud violenta. Finalmente los policías pudieron someter al agresor. Luego de las investigaciones se supo que el hombre era de nacionalidad china y su nombre es Moa King-hee. Lo bueno es que este caso no dejó ningún herido, y solo queda como un momento curioso de este país, en el que a un asiático se le zafaron unos cuantos tornillos y quiso ser el protagonista de algún shonen. Imagínate vivir en Dubái y perderte estos espectáculos. XD. Jaime Rodríguez. Jaime Eduardo Rodríguez Tenguey es un ufólogo ecuatoriano, más reconocido por dar conferencias acerca del fenómeno ovni tanto a nivel nacional como internacional. Entre sus múltiples temas de investigación están casos relacionados con avistamiento ovni, supuestos testimonios de abducciones, una supuesta diplomacia extraterrestre, y también el misterio de la arqueología prohibida en la Cueva de los Tallos, tema del que ya hablé en la primera parte. Jaime Rodríguez ha tenido varias apariciones en programas de televisión y de radio, como su programa Evidencia OVNI del canal Ecuavisa, y ha sido invitado a varias entrevistas radiales, como sus podcasts en la radio Diblu del Ecuador, donde tenía un segmento para hablar sobre el tema ovni, entre otras apariciones en programas televisivos de Ecuador. Según las investigaciones de Jaime Rodríguez, los avistamientos ovni comenzaron en Ecuador a partir del año 1979, en el año de 1982 por medio de una carta, intentó solicitar al Ministerio de Defensa ecuatoriano que se hiciera oficial la investigación de los fenómenos ovni en el país. A lo largo de los años, también intentó conseguir que el gobierno ordene la desclasificación de documentos relacionados con el tema de objetos voladores no identificados. Según Rodríguez, este afirma tener el testimonio de al menos 40 militares, que presenciaron el descenso de una nave en el helipuerto del destacamento, de la zona El Tigre, del oriente ecuatoriano. Según relata Rodríguez, los militares, al no reconocer la aeronave que se acercaba sin autorización al helipuerto, dispararon en su contra. Luego de abrir fuego se percataron que la nave desapareció casi de inmediato. Otro de los archivos que Jaime Rodríguez ha solicitado su desclasificación, es el de la visita de la Embajada de Ecuador en Lima, Perú, de un supuesto ser extraterrestre, el cual se habría dado a conocer ante los presentes como Banyu, o como se pronuncie esa madre X de este alienígena. Según palabras de Rodríguez, era una especie de comandante, y dueño de una flota de naves, pese a que este tema como tal no tiene algo en que sustentarse. Jaime Rodríguez asegura que este hecho sí sucedió, aseverando incluso que el gobierno ecuatoriano tiene muy bien documentado todo lo ocurrido, poseyendo fotos e incluso grabaciones del supuesto alien. Este tema es algo largo y no quisiera extender tanto el video, así que si desean saber más acerca de este caso, en la descripción les dejaré el enlace a la entrevista que se le hizo a Jaime Rodríguez sobre el tema del comandante Banyu. Rodríguez a día de hoy sigue con sus investigaciones y aunque sus apariciones en los medios han disminuido, actualmente sigue hablando de estos temas en su canal de YouTube. Gigantes en Ecuador. A lo largo de la historia de la humanidad, el tema de los gigantes siempre ha sido algo recurrente en algunas civilizaciones. Se habla de ellos en varios relatos históricos del pasado. Una de sus primeras menciones fue en el libro del Génesis, en el capítulo 6 para ser exactos, y dice lo siguiente: cuando los hombres empezaron a multiplicarse sobre la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios se dieron cuenta que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron por esposas de entre todas aquellas que les gustaron. En ese entonces había gigantes sobre la tierra, y también los hubo después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, y tuvieron hijos de ellas. Luego de este pequeño contexto sobre los gigantes, permítanme exponerles el siguiente caso. Esto ocurrió en Chiang Mai, Mina,
parroquia rural del cantón Gonzanamá, en la provincia del Loja en el año de 1965. Según se sabe, el padre Carlos Miguel Vaca Alvarado, en compañía de un grupo de 25 personas, exploraron y excavaron el terreno, donde yacía el cuerpo de un gigante, que según los presentes medía 7 metros aproximadamente. Allí encontraron los restos de su cabeza, luego el tronco, y por último las extremidades. Como dato curioso, el nombre del lugar Changaimina, que proviene del quichua, significaría algo así como depósito de osamentas. Volviendo con el padre Carlos Vaca, este tuvo en su posesión la colección de restos óseos del supuesto gigante hasta la fecha de su fallecimiento en 1999. Varios reportes periodísticos dieron a conocer que algunas muestras de los huesos fueron enviadas al Museo Smithsoniano en Washington DC para su posterior análisis. Actualmente en el Parque Jungfrau en Suiza se puede apreciar una reconstrucción artística del esqueleto de 7 metros del gigante, y otros huesos de esa colección también se encuentran en el museo del investigador paranormal austriaco Klaus Dona. La explicación más lógica a este supuesto hallazgo sería el hecho de que los exploradores habrían confundido el esqueleto de un perezoso prehistórico con el del susodicho gigante. En mi opinión, este caso carece de varios fundamentos científicos, pues nunca hubo pruebas contundentes de que el esqueleto fuera humano, así que no se tomen en serio esta mamada, es más una curiosidad que nada. Nivel 2. Rusia amenaza a Ecuador. Este tema también tiene mucho que ver con todo lo que está pasando en el país actualmente, pues debido al conflicto armado interno, el presidente del Ecuador, Daniel Noboa, mencionó que estaría en negociaciones con Estados Unidos para poder intercambiar chatarra soviética y ucraniana por equipamiento militar moderno. De esta forma busca conseguir tanto recursos como financiamiento para que su gobierno pueda hacerle frente al crimen organizado. Según palabras del embajador de Rusia en Ecuador, el envío de esta supuesta chatarra será una contribución al conflicto. Por una parte, la posición declarada por el Estado sobre la neutralidad y la búsqueda de oportunidades para la mediación entre Rusia y Ucrania, o para una resolución pacífica por medios diplomáticos de este asunto, será violada. Rusia afirma que este paso sería visto como un acto hostil y que pasa por alto la postura de neutralidad declarada anteriormente por el primer mandatario del Ecuador. Esto parece que ya está teniendo sus ciertas consecuencias, pues el día 3 de febrero, a través de un comunicado el cual explica que por razones sanitarias, el Kremlin dio a conocer que bloqueó la entrada del banano ecuatoriano, así como también dejarían de comprar claveles provenientes del país. El gobierno ruso explicó que tanto las restricciones y suspensiones de estos productos son por motivos fitosanitarios. Sin embargo, otros interpretan este accionar como una especie de represalia por el intercambio de chatarra antes mencionado. El gobierno del presidente Noboa mantiene diálogos con Moscú para llegar a una solución diplomática, pues estas restricciones ejercerían un fuerte impacto a la economía del Ecuador. La familia Pucho Remache, ¿leyenda o realidad? Esta es una leyenda otavaleña, sería adaptada por el escritor Gustavo Alfredo Jacome en su libro llamado La familia Pucho Remache. Según se sabe, el autor se basó en un caso real para escribir el libro. Esta historia nos remonta al siglo XIX en la ciudad de Otavalo. Desde esta ciudad y en general, desde todas las poblaciones del norte del país, necesitaban comunicarse con la capital de la República del Ecuador, ya sea por asuntos familiares o por transacciones comerciales, las cuales realizaban para subsistir y ganar un ingreso para sus familias. El sendero que utilizaban iba por el nudo de la Mojanda, que atravesaba las lagunas del mismo nombre, el camino mejor conocido como el Chaquiñán. Era el sendero donde hombre y mula debían poner toda su concentración para no terminar cayendo por un precipicio, perderse en la misma montaña, o ser víctima de algún asalto. En aquel entonces no era extraño que algún viajero desapareciera sin saber qué fue lo que le ocurrió. El camino era muy largo, por lo que los viajeros optaban por hospedarse en las posadas que encontraran en su trayecto. Una de estas posadas estaba ubicada cerca del lago Mojanda, zona de paso obligatoria para aquellos que iban de Otavalo a Quito, y viceversa. Esta posada le pertenecía a la familia Remache, era de renombre gracias a su exquisita comida, especialmente su fritada, la cual era considerada el plato más sabroso del menú. Como una pequeña interrupción para aquellos que no conozcan la fritada, este es un plato típico de la gastronomía ecuatoriana, es cocinada principalmente en la sierra, y su ingrediente principal es la carne de cerdo, que puede llevar otros ingredientes para acompañar la carne. Ahora si volvamos con la historia, cierta ocasión en que la tempestad arreciaba la cordillera del Mojanda,
y la noche se había venido encima. Un cansado viajero apenas alcanzó a llegar al tambo cuando las nubes se descargaron, cual si solo hubiesen estado esperando que el buen hombre pudiera guarecerse en aquel lugar. Muy diligente el posadero brindó asiento al huésped y pidió a su mujer le sirviera un canelazo para que se repusiera el visitante mientras él llevaba la mula a la pesebrera donde pasaría la noche. A pedido del forastero le prepararon una sabrosa comida, sin faltar el plato de exquisita fricada, después de la cual se quedó conversando con los posaderos hasta altas horas de la noche, sirviéndose de vez en cuando otro canelazo. A pesar de que al siguiente día debía madrugar, por fin se fue a acostar en la pieza que se le había designado para pasar aquella noche. Se acomodó lo mejor que pudo con intención de dormirse lo más pronto para descansar del largo viaje y hallarse en las mejores condiciones a la mañana siguiente. Sin embargo, el sueño parecía huir de sus párpados y con el afán de ver la manera de dormir optó por quedarse sin movimiento en la cama. Entonces sintió que alguien entró en su habitación como que deseaba cerciorarse de que estaba dormido. Luego de un buen rato también otro se acercaba a su habitación. Sí, eran dos personas, el dueño de la posada junto con su mujer, los cuales al creer que su huésped estaba dormido, se pusieron a susurrar sobre él. La pareja expresó sus intenciones de robarle las cosas al viajero, y además de matarlo para usar su carne, para cocinar la fricada que a todo mundo gustaba. Así es, el ingrediente especial de esta fricada no era carne de cerdo, era carne humana. Y esta no era la primera vez que la pareja hacía fricada con sus huéspedes. Dicho y hecho, la pareja se retiró de la habitación momentáneamente, puesto que el esposo fue en busca de su hacha para cortarle la cabeza a su huésped. Sin embargo, estos no contaban con que el hombre solo estaba fingiendo estar dormido y había escuchado toda la turbia conversación. El viajero no estaba dispuesto a ser convertido en fritada, así que se le ocurrió que podía esconderse bajo la cama. Cuando lo hizo, encontró un bulto que resultó ser un cadáver que la pareja había ocultado ahí. Luego de matarlo esa misma tarde, el hombre usó el cuerpo para dejarlo en la cama envuelto en sábanas y así simular que era él. Mientras este se escondía bajo la cama, el señor Remache entró en la habitación y con hacha en mano rápidamente decapitó a su víctima. El plan del huésped funcionó, los había engañado. El hombre, luego de cometer su crimen, se retiró como si nada y dejó el cuerpo para llevárselo en la mañana. El forastero aprovechó que la pareja se fue a dormir, y en apresurada carrera abandonó ese lugar lo más rápido que pudo. El ruido que hizo al salir alertó a sus verdugos, los cuales se despertaron, y al ver que fueron engañados, salieron inmediatamente tras de él para evitar que éste los denunciara con las autoridades. El pobre viajero, asustado y con el corazón saliéndole del pecho, corrió lo más rápido que pudo. La tensión aumentaba pues se podía escuchar a lo lejos el ruido de las pisadas de los caballos que lo buscaban. El hombre se escondió en una quebrada, lugar donde se escondería hasta el amanecer, para que apenas saliera el sol este se fugara por los matorrales y así poder encontrar ayuda. Casi al mediodía, luego de mucho correr, nuestro viajero logró llegar a la ciudad de Otavalo, lleno de rasguños producto de haberse lastimado en su apresurada huida, con su ropa sucia, desgreñado y muerto de cansancio por no haber podido dormir nada. Al fin logró estar en un lugar seguro. La gente del pueblo no tardaría en enterarse de lo sucedido. Las autoridades arrestaron a los Remache, y los ciudadanos, enojados luego de enterarse cómo preparaban su tan famosa fritada, querían lincharlos por haber cometido tal aberración. La justicia de aquel entonces los sentenció a morir fusilados debido a la gravedad de sus crímenes. La pareja junto a dos de sus hijos, que también fueron cómplices en todo, murieron luego de varios disparos por parte del pelotón de fusilamiento. Así que si eres ecuatoriano, la próxima vez que comas una fritada, tal vez te cuestiones el proceder de la carne que está en tu plato. El caso de Sharon. Edith Rosario Bermeo Cisneros, conocida artísticamente como Sharon la Hechicera, nació el 28 de marzo de 1974 en Guayaquil y murió el 4 de enero de 2015 en San Pablo, Santa Elena. Fue una actriz, cantante y empresaria ecuatoriana conocida por su carrera de tecnocumbia. Su carrera como cantante tuvo gran impacto en Ecuador, pues muchas de sus canciones sonaban y siguen sonando en todo el país. Todo parecía perfecto. Pero la madrugada del 4 de enero de 2015, Sharon, en compañía de su esposo y su hijo, se encontraban regresando a su hogar luego de haber cumplido con varias presentaciones por las fiestas de Año Nuevo, según versiones de la policía. Al pasar por la localidad de San Pablo en la provincia de Santa Elena, Sharon bajó de su auto y al hacer esto fue impactado por otro auto, el cual presumiblemente no la vio y debido a la velocidad con la que venía provocó que el cuerpo de la cantante saliera impulsada unos metros más adelante. La ambulancia del Cuerpo de Bomberos de Santa Elena,
trasladó a Sharon al hospital Liborio Panchana, donde los médicos no pudieron salvarla, confirmando que su muerte se dio por los múltiples politraumatismos que presentaba a causa del accidente. La familia de Sharon no se conformó con la versión de la policía de un accidente, pues ellos exigían que juzgaran como culpable de femicidio al esposo de Sharon, Giovanni López. Se cree que pocos instantes antes del accidente, la pareja había tenido una fuerte discusión. Esto haría que Sharon se bajara del auto y pasara lo que ya todos sabemos. Al final la justicia ecuatoriana determinó una sentencia de 26 años de cárcel en contra de Giovanni por el delito de femicidio. Nivel 3. El niño del terror. Juan Fernando Hermosa, quien posteriormente sería apodado como el Niño del Terror, fue el asesino en serie más joven de la historia del Ecuador. Hermosa nació el 28 de febrero de 1976, en la provincia de Sucumbíos, Ecuador. Fue llevado a Clemente Vaquerizo, en la ciudad de Babahoyo, Los Ríos, en donde sus padres lo había puesto en adopción debido a que no podían cuidarlo. Más tarde sería adoptado por Rafael Olivo Hermosa Fonseca, y su esposa Zoila Amada Suárez Mejía. Estos lo llevaron a vivir a un populoso barrio de Quito. La pareja decidió que no le revelarían que era adoptado. Como el niño era muy pequeño, creció creyendo que ellos eran sus verdaderos padres. Todo transcurrió relativamente normal. Juan Fernando se desarrolló como un niño cualquiera, era un hijo educado y buen estudiante, pero toda esa felicidad se desmoronaría cuando Juan Fernando, a la edad de 7 años, se enteró que era adoptado. Esto a causa de que su hermana biológica decidió visitarlo para contarle la verdad al niño. Luego de esta revelación, la actitud de Juan Fernando cambió drásticamente. El muchacho empezó a matar animales. Un día se le dio por llevar la cabeza de un gato que había sido decapitado por él mismo en su mochila. Al llegar a su escuela, enseñó su macabra fechoría en plena clase. La maestra, al ver esto, quedó completamente asustada. Por este acto Juan Fernando sería expulsado de la escuela, y nunca pudo seguir estudiando pues ninguna escuela quería recibirlo debido a ese antecedente. Su comportamiento era cada vez más incorregible, empezó a juntarse con malas amistades, los cuales conoció debido a que frecuentaba bares y discotecas. Juan Fernando se volvería el líder de una pandilla. En conjunto con sus 10 amigos se dedicaron a incursionar en el crimen, cometiendo delitos menores, incluso fue detenido en una ocasión. Sin embargo, debido a que era menor de edad, lo dejaron en libertad y este siguió con sus andanzas. Luego de un tiempo sus delitos escalaron a ser más graves, cuando la noche del 22 de noviembre de 1991, al salir de una discoteca con sus amigos, tomaron un taxi marca San Remo, y durante el trayecto Hermosa sacó una pistola 9 milímetros, que consiguió a través de un agente, con la que le disparó al conductor en la cabeza, matándolo al instante. Los muchachos se dirigieron a una guardarraya, en el Valle de los Chillos, donde arrojaron el cuerpo, para tratar de ocultar su crimen. Su siguiente victimario sería su peluquero, un travesti llamado Charlie. Juan Fernando y sus amigos estaban ebrios, y Charlie los invitó a seguir bebiendo en su casa. Sin embargo, no pasó mucho tiempo para que iniciara una discusión entre Charlie y Juan Fernando, este último terminó propinándole 5 disparos. Su ola de crímenes mantuvo aterrada a la población de Quito, especialmente a los taxistas y homosexuales. Dado que estos eran las víctimas que Juan Fernando prefería asesinar, los crímenes del muchacho sumaron un total de 23 muertos en 4 meses, entre ellos 8 taxistas, 11 homosexuales y un camionero junto con su ayudante y otras 2 víctimas más. Sin embargo, la policía capturaría a unos chicos que estaban robando, y al percatarse que tenían amistad con Juan Fernando, los obligaron a confesar dónde estaba su líder, y estos, producto de las presiones, revelaron todo a los oficiales. La noche del 9 de enero de 1992, mediante un operativo, las autoridades dieron con la casa de Hermosa y en la madrugada rodearon su casa, e intentaron entrar por el tragaluz. Los agentes no contaban con que Hermosa se encontraba en la habitación de su madre. Esta confusión le dio tiempo al criminal para enfrentarse a la policía. Juan Fernando usó su pistola provocando un enfrentamiento contra los policías. Incluso les lanzó una granada que destruyó una de las paredes de su casa. Producto del cruce de balas, la madre de Juan Fernando murió. El joven no podría escapar. Luego de 15 minutos y al verse acorralado, este se entregó y la policía se lo llevó al penal García Moreno. Tanto las autoridades y los ciudadanos se sorprendieron al ver que el responsable de tantas muertes era un adolescente de 15 años. Fue condenado a la pena máxima que se le podía dar a un menor de edad en aquel entonces, que fueron 4 años.
Sin embargo, en poco tiempo ganaría poder en la cárcel de menores y conseguiría que su novia Yadira ingresara una pistola, la cual usaría para matar de 5 disparos a un policía y darse a la fuga con otros 10 jóvenes en 1993. No pasaría mucho hasta que lo volverían a capturar, y luego de cumplir su pena lo dejarían en libertad. Oficialmente se lo encontró muerto el día de su cumpleaños número 20. El 18 de febrero de 1996, se presume que fue asesinado por un ajuste de cuentas entre pandillas. Su cuerpo estaba irreconocible, tenía rastros de disparos y su cara estaba desfigurada porque le habían dado múltiples machetazos. Se supo que era el debido a que en el cuerpo hallaron su identificación y otros documentos personales. El caso de María Belén Bernal. María Belén Bernal Otavalo nació el 14 de marzo de 1988 en Quito, realizó sus estudios en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central, donde se graduó de abogada. También contaban con una especialidad y un magíster en Derecho Penal en la Universidad Andina, Simón Bolívar. Todo parecía transcurrir con normalidad en la vida de María Belén. Según testigos, el día 11 de septiembre de 2022 Bernal acudió hasta la escuela de policía a visitar a su cónyuge, el teniente Germán Fernando Cáceres del Salto, quien fungía como instructor dentro del recinto policial. La visita terminó en una fuerte discusión entre la pareja por una supuesta infidelidad por parte del teniente. Su discusión escaló a tal punto que según testigos se escucharon gritos, forcejeos y golpes. Después de ese día María Belén Bernal no volvió a ser vista. Por obvias razones el principal sospechoso era el esposo de la abogada. Cáceres rindió su versión de manera voluntaria y según sus palabras, él había salido con María Belén en su auto, para dejarla en la avenida Simón Bolívar, para que ella pudiera tomar un taxi. Luego de rendir su versión este fue retenido para las investigaciones pertinentes. Sin embargo, al principio se lo dejaría en libertad. Cuando por fin las autoridades tuvieron la autorización legal para el seguimiento del sospechoso, y se preparaban para ir en su detención, Cáceres ya se había fugado. Elizabeth Otavalo, madre de María Belén, fue quien encabezó las labores de búsqueda en conjunto con los agentes policiales. Este hecho delictivo tuvo una gran repercusión a nivel nacional y cobertura mediática al verse implicada la institucionalidad de la policía. El cuerpo de María Belén fue hallado 10 días después de su desaparición, el 21 de septiembre de 2022, en una quebrada del Cerro Casitagua a 10 minutos de la escuela de policía, donde fue vista por última vez. La autopsia reveló que la causa de muerte habría sido por estrangulación y asfixia. Este caso llegaría a una posterior conclusión, en la que el día 30 de diciembre de 2022, en el departamento de La Guajira en Colombia, se logró la detención del exteniente Cáceres, quien se hacía pasar por un tendero de un bar. Cáceres fue encontrado culpable y sentenciado a una pena de 34 años y 8 meses de prisión por el delito de femicidio. Esta sería la condena máxima por dicho delito en Ecuador. Actualmente Cáceres se encuentra pagando su crimen en la cárcel 4 de Quito. Agustín Intriago. Agustín Aníbal Intriago Quijano, fue un abogado y fungía como alcalde de Manta. En la ciudad era muy querido y apoyado por la gente de Manta, tanto así que logró ser reelegido como alcalde en febrero de 2023. Lastimosamente el domingo 23 de julio de 2023, mientras el alcalde se encontraba cumpliendo un recorrido como parte de sus labores en el barrio 15 de septiembre, sería atacado por la espalda con 2 disparos, los cuales fueron propinados por un sicario que se había bajado de una camioneta negra. Producto del hecho violento, también terminó muriendo Ariana Chancay, una deportista de 29 años, que se había acercado al alcalde para solicitarle un auspicio municipal para su equipo de fútbol amateur en donde ella jugaba. Según indicó la policía, como la deportista estaba cerca del alcalde, esta recibió una bala perdida, que le impactaría en su ojo matándola en el acto. Mientras tanto Intriago fue trasladado por el equipo municipal al Hospital Rafael Rodríguez Zambrano, de Manta, ubicado a 40 minutos del sitio. Una vez llegó al hospital el alcalde fue atendido por los médicos, quienes lo intervinieron quirúrgicamente para tratar de salvarle la vida. Sin embargo, Agustín Intriago falleció unos minutos después de su cirugía.